Ya. Ok, muy buenas tardes, buenos días para algunos, buenas tardes para otros y casi buenas noches para ya las diferentes altitudes donde nos estamos conectando. Para mí es una alegría tremenda verlos y ver definitivamente cómo nos conectamos con diferentes países. Y hoy estamos cerrando la serie de libertad financiera y la estamos cerrando justamente con ese tema porque es necesario que veamos que el Señor Jesús vino, dice que Él vino a libertar cautivos y vino a anunciar esa libertad, porque una cosa es libertad y la otra es anunciar libertad. Yo no recuerdo si en alguna ocasión les había comentado a ustedes que había un caso de un chico amigo de la familia que estuvo preso y resulta que, bueno, él tuvo su boleta de excarcelación y en la boleta de excarcelación indicaba simplemente, bueno, que ya tenía que dejar la cárcel, ¿verdad? Pero resulta que el abogado defensor me dijo que tenía que presentarse con un fiscal para ir a la cárcel y anunciar la libertad de los cautivos, porque no solo basta con tener la boleta de excarcelación, sino que tenía que hacerlo público y tenía que anunciar. Y yo creo que nosotros, parte del trabajo que estamos haciendo, así como lo decía Lorena, del gozo que tiene para compartir el Evangelio, nosotros también tenemos que hablar de este tipo de libertad financiera, pero no solamente tenemos que quedar libres de las ataduras del dinero y todo lo que eso implica, sino anunciar esa libertad. ¿Cómo podemos anunciarla? Entonces es aquí donde aparecen todos los versos que podemos estar hablando hoy. Pero pensando un poquito en la canción que dice que me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Nosotros nos podemos levantar, no es fácil creerlo. Muchas veces el problema no es que nosotros no creamos en Dios. El problema de los cristianos no es que no creamos en Dios. El problema de los cristianos es que no creemos que Dios puede hacer algo con nosotros. O pensamos que lo puede hacer con otros, pero no con nosotros mismos. Y eso es algo del cual nosotros tenemos que romper esa atadura. Y una vez que nosotros rompemos esa atadura emocional, que obviamente sabemos que hay un ataque espiritual en todo esto, entonces vamos a poder empezar a tener libertad incluso en el área financiera. Y hay un pensamiento que me gustó mucho de un libro de John Maxwell. Dice, la actitud denota tu altitud. La actitud denota tu altitud. ¿Qué significa esto? Dependiendo qué actitud tú tengas, en esa misma medida vas a tener la altura de tu carácter, va a depender de la actitud que tengas. Entonces, si nuestra actitud respecto al trabajo, respecto al dinero, respecto a la libertad financiera, respecto a cada una de las cosas que Dios nos quiere dar, si de verdad nuestra actitud está bien posicionada desde una perspectiva correcta, en definitiva nosotros vamos a poder crecer también en lo económico. Hoy les compartía que, bueno, gracias a Dios, después de ya casi 90 días en donde ustedes bien saben todo lo que yo he estado atravesando, mudanzas, abandonando una cantidad de cosas, ya por lo menos hoy me siento que puedo estar sentado en una silla con un escritorio porque estaba encima de una caja poniendo la computadora tratando de estar animado en medio de eso y muchas veces no es fácil, pero sin embargo lo he logrado en algunos momentos, en otros he caído y por eso creo que es necesario que nosotros primero tenemos que tener una buena actitud pensando que Dios está haciendo un trabajo con nosotros. Aunque nosotros no lo veamos, Dios está obrando. Y yo pienso que una de las cosas que debemos hacer cada uno de nosotros es que a veces cuando nosotros logramos el éxito, después que pasamos todas esas penurias, entonces podemos empezar a hablar de los testimonios. Mire, yo estaba así, me sentía de esta manera, pero el Señor me sacó. Y muchas veces no hablamos en el momento que estamos en el punto de la crisis.
No lo hablamos porque nos da pena, porque creemos que no es posible que un cristiano pueda estar por un momento de desánimo, de depresión. Por eso creo que es necesario que nosotros estemos hablando y siendo transparentes continuamente para posteriormente poder disfrutar ese logro, ese triunfo que significa cuando ya pasamos ese umbral y empezamos a disfrutar las cosas que Dios nos quiere dar. Entonces, en cuanto a la libertad financiera, yo pienso que es necesario que empecemos a evaluar la importancia del tiempo, porque el tiempo, hay un dicho, no sé si es venezolano, dice que el tiempo es oro, porque el tiempo es difícil muchas veces, y yo creo que más que el oro, ¿verdad? Porque el tiempo no se puede recuperar. Hay cosas que pasan y pasan las oportunidades y simplemente el tiempo se acabó. Y el tiempo estaba en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de que una persona robaba, porque era considerado como también casi como un delito de asesinato, porque robar implica, al robar tiempo, te está robando vida, y al robar vida es una especie de asesinato. Entonces, por eso, dentro de la tipificación de estos tres puntos que vamos a hablar hoy sobre la libertad financiera, están las tres T: tiempo, talento y tesoro. Entonces, vamos a hablar primeramente del tiempo. Dice en 2 de Tesalonicenses 3, versículo 8 y 9, dice ahí Pablo explicando, dice que ni comimos de balde el pan de nadie. Quiere decir, cuando de balde es que no comieron de gratis, sino que eran esforzados trabajando, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. O sea, nosotros en este momento que estamos trabajando para la obra del Señor, este es el momento en donde la exhortación, yo creo que cada uno de ustedes lo ha visto, que nosotros hemos sido bien contundentes y hasta duros con nosotros mismos, porque nosotros nos exponemos a la palabra, precisamente para que no haya motivo de que el nombre de Dios sea vituperado, el nombre de Dios sea blasfemado a causa de nuestras actitudes. Entonces, nosotros enseñamos que es necesario no comer el pan de balde de nadie, o sea, no estar ahí como que disfrutando del beneficio de otro y nosotros no trabajar, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, porque no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitase. Entonces, nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer con nuestro tiempo es ser esforzado en el trabajo, trabajar con afán, agotándote, y finalmente tú puedes poner la cabeza en la almohada y decir, estoy cansado, pero valió la pena. Estoy cansado, pero di un modelo. Estoy cansado, pero di el ejemplo. Estoy cansado, pero no me comí un plato de comida en balde. Eso es algo hermoso que nosotros debemos enseñar a los demás para que las personas puedan comprender que nuestra intención y nuestra actitud respecto al trabajo es entregarnos por completo. Y el tiempo es vital, entregar nuestras vidas. Así como decía el apóstol Pablo. Dice que hasta él mismo propiamente se quería desgastar. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Porque si nosotros gastamos nuestra vida, esta vida que es efímera, esta vida que es pasajera, si la gastamos aquí, entonces vamos a tener esa recompensa en la vida eterna. Así que parte de la libertad financiera que debemos obtener es que nosotros debemos trabajar de una manera intencional, con fatiga de día y de noche, continuamente. Cuando dice de día y de noche, no estoy 100% seguro qué cosa era la que estaban haciendo, pero muchas veces nosotros tenemos que eh, hacer un trabajo mixto, y aquí es donde tal vez la enseñanza la podemos desmenuzar un poquito, porque cuando nosotros trabajamos,
Hay momentos en donde uno puede estar haciendo una pausa, conversando con una persona, pero a la vez estás trabajando. Hay momentos que sientes ya que recargaste un poco de energía, estás un poco descansado, entonces vas y haces un poco de trabajo físico. Lo otro que tenemos que hacer es cuidar, dice en la palabra que debemos cuidar nuestras bestias. O sea, en aquel entonces se hablaba obviamente de los caballos, hoy en día son nuestros carros, nuestras herramientas. Yo creo que en aquel entonces se decía que no seáis crueles con las bestias. Yo creo que el Señor nos ha entregado a nosotros algunas herramientas de trabajo que tenemos que ser cuidadosos para velar por ellas, y es una forma de ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Pero eso encaja un poquito con la otra parte que es el tesoro, ¿no? Pero hablemos entonces en contexto del tiempo, lo importante de velar por el tiempo. Dice que nosotros debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Fíjense que normalmente cualquier persona te dice, oye, aprovecha que hay una oportunidad, aprovecha porque hay una oferta, aprovecha porque te están dando, aprovecha por... Y en realidad en la palabra dice al contrario, como siempre Dios rompiendo los paradigmas, dice, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Así que mientras más malos son, nosotros tenemos que ser más eficientes. Procuremos entonces cuidar nuestro tiempo. No sé, y no quiero meterme en ese asunto que a veces es un poco delicado porque hay personas que son más noctámbulas, hay personas que rinden más en la noche, hay otras personas que rinden en el día, hay otras personas que necesitan definitivamente dormir un par de horas en el día, pero yo lo que sí sé es que es cuestión de que aquí no hay una regla perfecta, porque ayer se nos fue el día armando una cantidad de cosas que tuvimos que armar nosotros mismos, y eran las 9 de la noche cuando nos dimos cuenta. Entonces, claro, el sol nos engañó, porque en Venezuela a las 6 de la tarde, 6:30, ya es de noche. Entonces aquí estuvimos trabajando, no nos dimos cuenta y seguimos trabajando. Por eso es que el biorritmo, por decir así, laboral de cada uno, yo no puedo indicarle, porque hay personas que pueden ser muy efectivos con 5 horas de trabajo, o hay personas que con una buena decisión pueden lograr cosas más grandes y más productivas que otras que pueden estar trabajando toda la vida. Así que se trata más que todo es de saber tomar buenas decisiones en cuanto a lo laboral. Ahora, si nosotros tenemos, no tenemos alguna habilidad respecto a nuestras facultades para trabajar, sino simplemente somos personas bastante rudimentarias en nuestro estilo de trabajo, en nuestra forma de trabajo, bueno, entonces rindamos el tiempo, tomemos buenas decisiones en cuanto al descanso. Por eso les decía, son 24 horas, no puedo decirle que son 8 de descanso, 8 para dormir y 8 para trabajar, porque ese es un asunto que cada quien debería distribuir su tiempo, pero sí es necesario que enfoquemos el tiempo continuamente para saber en qué lo estamos invirtiendo. ¿Quieres hacer una buena inversión y tener libertad financiera? Tal vez el día de mañana comienza y empiezas a notar. Anota cada una de las cosas que estás haciendo con tu vida, con tu tiempo. ¿Estás levantándote a qué hora? ¿Qué hiciste? ¿Pasaste tiempo con el Señor? ¿Hiciste alguna llamada estratégica? ¿Hiciste alguna reparación importante en tu casa que tú dices, con esto me ahorré 10 euros si lo hubiera hecho a otra persona, o 20, o no lo sé? Entonces es necesario saber cómo y en qué estamos ocupando nuestro tiempo. Sé que este es un tema bien largo, pero creo que el primer punto respecto al tiempo puede ser que ya podemos considerar que está cerrado, pero sí analicemos el tiempo y cómo lo estamos invirtiendo. El talento. ¿Por qué hablamos de tres cosas? Hablamos de tiempo, talento y tesoro. Recuerden lo que hablamos al principio de ese pensamiento que dice que la actitud denota tu altitud. O sea, la actitud de corazón que tú tengas, actitud con C, va a denotar tu altitud con L, que es la altura
de tu vida. Eso lo va a determinar simplemente es cómo estás tú. Y a veces no basta con saberlo teóricamente, porque yo les puedo decir que teóricamente yo he manejado ese término perfectamente, pero teóricamente, a la hora de la práctica, cuando yo me consigo con que tengo que cambiar de actitud, pero no me siento con el ánimo, pero me siento que hay algo con respecto a una mala decisión que yo haya tomado y eso me tiene castigado, o me siento que Dios parece que me tiene resistido por alguna situación, entonces yo empiezo a tener actitudes en base a lo que yo creo, en base a, a mi escala de valores, y me olvido del Dios benevolente, y entonces empiezo a abandonar los talentos que Él me ha dado y yo no puedo seguir engavetando los talentos que el Señor me ha entregado. Dice en Génesis 39, los versículos 2 y 3 nada más, porque ese es un capítulo bastante extenso, bien largo. Muchos de ustedes conocen la historia de José, le dicen José el soñador, José el de Egipto. Dice que más Jehová estaba con José. Yo creo que más allá de cualquier cosa, lo más importante es que nosotros sepamos quién está con nosotros. Yo me voy a permitir decirle algo que lo escuché en un programa muy interesante de no estoy seguro ni siquiera si es un hombre cristiano, pero sí me gustó bastante el término, y es un término dicho en latín, dice ubi mayor minor cessat, que significa donde está el mayor, el menor cede. Ubi mayor minor cessat, donde está ese espíritu superior, entonces el menor está por debajo, el menor está doblegado. Y cuando nosotros tenemos a ese mayor, que es a Jehová, que esté con nosotros, entonces cualquier cosa, no importa el faraón, no importa la mujer de Potifar, no importa que los hermanos te hayan vendido y después hayan dicho que se lo comieron las fieras, no importa nada de eso. Obviamente, yo lo puedo decir desde aquí, desde la tranquilidad de una brisa fresca, dentro de un ambiente iluminado, con una letra bien grande en la computadora, y lo puedo decir acá sentado. Pero yo me imagino, poniéndonos en la posición de este hombre, qué cosa sufrió, cómo se habrá sentido. Pero mire lo que dice, que más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Yo pienso que si nosotros buscamos la cercanía, la unidad, la identificación, el agradar a Dios, entonces nosotros podemos ser ese varón próspero. Y si vemos la prosperidad de José, nosotros podemos ver que esa prosperidad, más allá, lo que verdaderamente tenía era bastante poder. Obviamente tenía su seguro de vida, ¿verdad? Por decir, su vida asegurada en cuanto a alimentos, y toda su familia lo pudo lograr gracias a él. De hecho, él dijo en una ocasión que me encantó esa parte, pensando en nosotros que hemos tenido que salir de nuestros países y hemos dicho en algún momento que por preservación de nuestro pueblo a lo mejor hemos salido, para ver de qué manera podemos nosotros ayudar a estos hermanos que están en Honduras. Ahí está Lorena, están otros hermanos que están en Honduras en este momento, pero otros que van a salir, y está eh, otros hermanos con diferentes nacionalidades que están interesados en velar por estos otros que se han quedado en Venezuela, en El Salvador. Y probablemente nosotros seamos esas personas que puede ser que el Señor prospere y podamos tener nosotros ese corazón de José para ayudar a otros, porque eso es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando logremos la prosperidad. Y vamos a ver un cuadro un poco más adelante bien interesante, que me gustaría, bueno, eso ya va a estar grabado, ustedes lo pueden estar chequeando en cualquier momento, pero dice que vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo simplemente
le pido a Dios que lo que Él nos dé, nosotros lo hagamos prosperar. Yo estoy ahorita aquí en un apartamento desde un sexto piso y he estado viendo desde hace 3, 4 días un mueble de madera y bajé a verlo porque resulta que aquí botan las cosas, cosa que ese mueble que yo acabo de ver aquí en Venezuela no hubiera durado media hora. Se lo hubieran llevado de inmediato, pero yo lo vi y yo me pregunté, ¿será que lo botaron? ¿Será? Y repregunté, lo vi, fui a verlo, bajé con Roselen, volví a subir hasta que por fin dije, lo voy a buscar y ya lo traje, lo tengo aquí, lo voy a remodelar y yo creo que con menos de 10, 15 euros a lo mejor lo puedo dejar bien. Y yo pienso que eso es lo que nosotros tenemos que procurar porque Dios ve la diligencia. Yo no sé si en realidad eso no va a generar a lo mejor para mí ningún tipo de prosperidad como tal, pero yo creo que Dios puede ver el corazón y si yo estoy viendo algo que se puede restaurar y no tengo el orgullo de pensar que si no tengo nada nuevo, entonces no lo quiero, yo creo que el talento que Dios me ha dado es tener esa visión de poder no solamente remodelar cosas, porque yo creo que la enseñanza de parte de Dios fue, Enzo, tienes que procurar reparar grietas, así como lo hizo Nehemías, que fue y se encargó de reparar esas grietas que estaban en los muros para reconstruir los muros de Israel. Yo creo que eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y si Él me ha dado la capacidad para poder tocar lo más sublime de su creación, que es a las personas, yo creo que Él me puede dar la facultad de yo poder reparar un mueble, una madera, un pedazo de hierro, cualquier cosa. Yo creo que el Señor lo puede hacer. Así que ese talento que Él nos ha dado simplemente debemos descubrirlo y ver que esa persona que está cerca de nosotros, que sepan que Jehová está con nosotros y que todo lo que nosotros podamos hacer, Jehová lo puede hacer prosperar en nuestras manos. Es un llamado, es un deseo y adicionalmente creo que es un reto. Así que podemos decir que la parte del talento lo podemos clasificar en dos versos claves. Tanto Éxodo 36:1 dice que ahí, así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. O sea, aquí es Dios quien nos ha entregado a nosotros la habilidad y la inteligencia, pero adicionalmente nos entrega ese talento para que nosotros podamos hacer lo más importante, que es el servicio del santuario. En aquel momento el servicio del santuario era un lugar, ¿verdad? Físico, con paredes, con techos, con cosas. Pero hoy en día el lugar para hacer el servicio del santuario es lo que hacen estos hombres y mujeres que tenemos aquí en el grupo, que invitan a personas a tomarse un café, que invitan a personas a tomarse una torta, a compartir un tiempo. Así que eso es lo que Dios nos está poniendo en este momento en nuestras manos, ese talento. ¿Qué te ha dado Dios? Así como Dios le preguntó a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él mostró la vara, échala en el piso y después tómala. Lo tomó por el lugar menos indicado, menos propicio, lo agarró por la cola. Se entiende que la culebra no se debe agarrar por la cola, pero Dios muchas veces puede cambiar siempre ese paradigma de lo que nosotros creemos y aunque nosotros agarremos las cosas por un lado equivocado, si estamos obedeciendo a Dios, Dios va a hacer enderezar lo que nosotros creemos que está torcido. Así que Dios, hagamos la voluntad de Dios, obedezcamos al Señor. Y ahí aparece entonces de nuevo el pensamiento, la actitud denota la altitud. Tu actitud puede hacer que tú estés más alto o tu actitud puede hacer que tú estés más bajo. Todo va a depender
cómo asumes, cómo asimilas eso que te está sucediendo hoy. Y eso que le estoy diciendo, de nuevo, como siempre se lo digo con muchísima franqueza y transparencia, pensando que son ustedes mis hermanos amados, mis amigos, yo puedo decirle que con respecto a la actitud, es un proceso continuo en donde yo también estoy trabajando. Así que estamos todos en el mismo reto, estamos todos en el mismo barco para procurar cambiar de actitud y el Señor entonces nos haga estar en nuestras alturas. Ok, ahora bien, este cuadro quiero que lo veamos con mucha objetividad. Fíjense lo siguiente. Ahí aparece un cuadro en donde en la parte de arriba habla, en donde está amarillo, dice pobre, próspero y mayordomo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la actitud de un pobre, de un próspero y de un mayordomo respecto al trabajo? Ahí está en el cuadro, ¿verdad? Ustedes ven en la gráfica. ¿Qué piensa un pobre respecto al trabajo? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo lee? Cubre gastos. Ok, eso es lo que piensa un pobre respecto al trabajo. No, yo estoy trabajando, tú sabes, para cubrir un poquito los gastos y sin embargo siempre estoy en rojo, me falta dinero. Esa es la actitud de una persona pobre con mente pobre. Y si bien es cierto que muchas veces nosotros estamos siempre en rojo, pero nosotros tenemos que cambiar la actitud. Si estamos en rojo es simplemente porque le estamos dedicando más tiempo de lo normal al trabajo, pero ese trabajo no nos está dando a nosotros lo suficiente para poder vivir adecuadamente. Entonces, el punto del trabajo no es que trabajes más duro, sino que seamos más sabios al poder usar nuestro tiempo. Ok. Ahora bien, respecto a un hombre próspero, ¿qué piensa respecto al trabajo? Porque la gente que tiene, a veces porque sienten que han logrado tener, piensan que el trabajo es quien los hizo ricos. Entonces piensan que la prosperidad depende de su trabajo. ¿Y para qué es el trabajo? Para hacerse rico. Y en realidad no es así. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio perfecto? Pobre, próspero, el mayordomo es el punto de equilibrio perfecto respecto al trabajo. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? Sirve a Cristo. El mayordomo sirve a Cristo. Ahora, ¿qué es servir a Cristo? ¿Cómo servir a Cristo? ¿Con qué corazón servirle? ¿De qué manera le podemos servir? Con nuestro tiempo, con nuestro tesoro y con nuestro talento. Pero ¿con qué actitud lo estamos haciendo? Entonces, servir a Cristo, creo que ahí es donde debemos hacer un llamado y decirle a estos buenos hermanos y hermanas que están cerca de nosotros y decirle, yo quiero ser un buen mayordomo, necesito servir a Cristo y quiero que me digas cómo, con mi tiempo, con mi tesoro, con mi talento, ¿cómo lo voy a hacer? Con mi trabajo, ¿qué estoy logrando con mi trabajo? Ok, lo otro, otro de los aspectos a evaluar con respecto a nuestra actitud. El pobre piensa, al gastar dinero, lo piensa cuando gasta, piensa con temor y sin gozo. Cuando gasta dinero, lo hace así como que se me va a acabar y no siente gozo con lo que compra, con lo que gasta, porque tiene la mentalidad de pobre, además que tiene pobreza. Y yo sé que este es un punto álgido, un punto delicado, porque aquí a lo mejor ninguno de nosotros podemos decir que tenemos multimillones, somos ricos, pero sí sabemos la importancia del dinero y cómo debemos gastarlo. El punto está es en que no debemos hacerlo con temor y no debemos hacerlo sin gozo, porque en la palabra dice que debemos comer y beber del fruto de nuestro trabajo y hacerlo con gozo, con alegría. Ayer, después de haber hecho nosotros una cantidad de trabajo aquí, dije, oye, vale la pena al menos tomarnos algo fresco, algo agradable en armonía con la familia.
Este pensamiento yo no lo tenía antes. Yo pensaba que uno tenía que esforzarse tremendamente y poder decir que salir una vez al año de vacaciones, un par de días, 3 días, era suficiente. Mi papá estuvo 30 años trabajando y luego se fue de vacaciones a Italia justamente después de 30 años. Para él, trabajar era, era como un mérito y descansar era algo bochornoso. Entonces, es necesario que nosotros tengamos un equilibrio en ese punto. Ahora bien, el próspero, ¿cómo piensa? De una manera consumista e irresponsable respecto al gasto, a cómo gastar. Lo piensa consumiendo y gastando irresponsablemente. En cambio, el mayordomo, que es el siervo de Dios, el que entiende que nosotros no somos dueños de nada, entonces es donde el mayordomo hace de sus gastos algo, una devoción, y es bien responsable cuando toma decisiones de decir, me voy a comprar este equipo porque tal vez esta maquinita me va a producir un poco más o se va a gastar menos, o simplemente es el equipo que necesito, o tal vez al gastar o hacer una compra no necesariamente está buscando tener un, eh, un artículo de marca. Ustedes ven y lo han hecho como prueba Elon Musk y Bill Gates y toda esta gente normalmente no tienen ropa de marca porque no necesitan demostrarle a nadie que tienen cómo comprarse algo de marca. Entonces nosotros no tenemos por qué procurar andar buscando cosas de marca, sino cosas de calidad, porque no todo lo de marca es calidad. Yo tengo algunas marcas escogidas que sé que son muy buenas, por ejemplo, para calzado, para caminar. Hay un tipo de zapatos muy específico que es para eso. Pero nosotros lo que tenemos que hacer a la hora de gastar o a la hora de hacer inversiones es hacerlo de una manera devocional y de una forma responsable. Por ejemplo, hay gente que dice que no le gusta comprarse nada usado. Por ejemplo, hay personas que, disculpen, hay personas que dicen que necesitan comprarse un carro nuevo, cuando la verdad, una persona que pueda comprarse un carro entre 3 y 5 años de uso es un carro perfectamente bueno como para hacer la compra, primero porque ya se ha devaluado lo suficiente y segundo porque tiene una vida útil todavía superior al monto de la devaluación. O sea, en otras palabras, comprar un carro usado es un buen negocio. Obviamente sabiendo de dónde proviene, y tampoco estamos hablando que tenga 10 años de uso, ni tampoco decir después de 300.000 kilómetros. Estamos hablando que un carro que tenga entre 3 y 5 años es un carro que se ha devaluado lo suficiente como para tú determinar, decir, puedo comprar ese carro. Si te lo puedes comprar nuevo y que sea un carro tal vez que no tenga el riesgo de que se vaya a descontinuar fácilmente y te lo puedes comprar nuevo, oye, yo no estoy diciendo con esto que estás obligado a comprártelo usado, pero muchas veces las buenas inversiones no tienen que ver con que si lo compras nuevo o si es de marca lo que compras. No necesariamente es un efecto directamente relacionado con respecto a lo que es precio o valor. Entonces, ahí podemos hablar de esos dos aspectos nada más. No quise tocar otros asuntos, pero hay un punto con respecto al tesoro, ya ahora ya pasando, hablamos ya del tiempo, hablamos del talento y ahora vamos a hablar del tesoro, de los tesoros. ¿Por qué es necesario estar en unidad familiar con respecto a los tesoros? Porque ahí está, ustedes seguramente han escuchado mucho tanto a Ananías y Zafira, como también habrán escuchado a Aquilas y Priscila.
eran dos parejas completamente diferentes, con nombres que a lo mejor hasta nos podemos llegar a confundir en algún momento, pero resulta que Ananías y Zafira habían tenido una especie de complicidad para engañar al Señor, para engañar al Espíritu Santo, para engañar a Pedro, para engañar a los apóstoles. Entonces, por eso es necesario que nosotros, cuando estemos con nuestra familia, con nuestras esposas, procuremos en lo posible estar en unidad familiar respecto a la parte de finanzas, porque no solamente otras áreas, sino la parte financiera es necesario. Pero ¿qué pasa a veces con algunos matrimonios? Y tristemente lo he visto, que a veces se vuelven cómplices, pero eso lo vamos a ver un poquito más acá. Dice en primero de Reyes 21:7, dice, y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea, ¿quién era ella para decir que le va a dar la viña de Nabot? Bueno, resulta que era una manera de expropiar, palabra que es muy común hoy en día en los países comunistas. Simplemente eres rey y te crees dueño de donde estás. Y ahí justamente le dijo, bueno, véndemela. Ajá, no me lo vas a vender, no importa, yo te la quito. Expropiado porque se creen plenipotenciarios personas que tienen ese poder en algún momento. Entonces, es necesario que nosotros procuremos en lo posible de que aunque el negocio parezca bueno, si nos lo propone nuestra esposa o el esposo se lo propone a la esposa, tenemos que tener muchísimo cuidado respecto a esos negocios que pueden ser negocios muy atractivos, pero finalmente pueden ser turbios y pueden ser dañinos para nuestra salud emocional, espiritual y por supuesto económica, ¿no? Entonces, aquí eh, otra parte de tesoro es respecto a que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Este es uno de los versos que a mí más me afectó al principio de, de yo estar en el cristianismo. Me afectó porque resulta que yo estaba haciendo una transacción con una persona y trabajé, no sé, unos 6 meses tal vez. Y esta persona, entre él y yo, estábamos haciendo pequeñas inversiones. Un poquito él, un poquito yo. Y bueno, él era una persona bien minuciosa, sacaba cuentas. Y cuando yo me doy cuenta a los meses, me di cuenta que yo le debía. Y yo le dije, pero bueno, ahora no sé cómo pasó, pero yo te veo. Y me dice, sí, mire lo que dice la palabra. O sea, muchas veces el que toma prestado se convierte en siervo del que presta. Y en realidad el motivo es porque tú empiezas a pensar en producir para esa persona, empiezas a trabajar para de alguna manera suplir, sufragar los gastos o, mejor dicho, honrar la deuda que tú tienes con esa persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no endeudarnos, porque cuando nosotros nos endeudamos, empezamos a no descansar. Se nos rompe el sueño, nos volvemos irritables, pensamos que ya es bien difícil sobreponernos sobre eso. Entonces, con respecto a los tesoros, dependiendo de dónde esté tu corazón, porque hay personas que como necesitan sentirse que su logro y sus méritos está en base a los tesoros que puedan tener, entonces terminan endeudando sus vidas, hipotecando su tiempo y afectando a su familia, haciéndola girar en torno a un aspecto económico que realmente no es sano. Es como lo que pasa en estos países. Yo estoy ahorita en España y me he dado cuenta que ya empiezan a mandarme correos y eh, ofreciendo tarjetas de crédito y ofreciendo aquí un crédito allá. Y yo digo, si uno aquí se vuelve loco y no está claro con respecto a lo que vinimos, entonces rápidamente te vas a ver envuelto en una deuda de 10.000, 20.000, 30.000 euros, por decir algo, y de la noche a la mañana
vas a estar endeudado aparentemente viviendo una vida más plena o viviendo una vida más cómoda, pero en realidad lo que estás es hipotecando tu espíritu. Y por eso Dios dio como una enseñanza directa a los israelitas, le dijo, no tomen prestado de nadie, más bien presten ustedes. No tomen prestado de nadie, porque cuando tú tomas prestado de alguien te conviertes en su siervo. Entonces, de nuevo, ahí está el proverbio 22:7 y la pregunta, ¿le debes a alguien? No me lo digas a mí. Mira cómo te sientes cuando le debes a alguien. Así que creo que había a lo mejor otro verso que les quería compartir, pero es un verso que no está escrito, pero si ustedes recuerdan que Aquilas y Priscila eran una pareja romana, que ellos trabajaban con Pablo, ellos trabajaban haciendo carpas, haciendo tiendas, y era una pareja trabajadora, y era una pareja trabajadora para el Señor. Si ustedes recuerdan que hace poco estuvimos compartiendo de ellas en Hechos 27, creo que fue, que Aquilas y Priscila dice que llamaron a Apolos y lo encaminaron más precisamente para que pudiera hablar de una manera más específica respecto al Evangelio. Y lo encaminaron. Entonces es una pareja que era una pareja trabajadora, estaban unidos en el trabajo, estaban apoyando a ese gran hombre como era Pablo y adicionalmente estaban trabajando también para ayudar a otras personas en el ministerio, pero eran de buen ejemplo y buen modelo. Cosa distinta a Ananías y Zafira, que ellos queriendo exhibirse, porque aparentemente ahí el punto no era que se les estaba obligando que vendieran su propiedad. No fue así. Si ustedes después tienen la oportunidad, voy a buscar el verso y les voy a dar la cita para que ustedes lo puedan buscar. Y si bien es cierto que tanto Ananías y Zafira estaban envueltos en una relación en donde estaban unos hombres que eran muy generosos y estaban dando para la iglesia, pero ellos queriendo también exhibirse, porque yo creo que lo hicieron, ¿ah? Ananías y Zafira. Eh, eh, Ananías y Zafira estaban tratando de demostrarle a a la congregación que ellos también eran generosos y vendieron su propiedad. Y cuando venden su propiedad, viene Ananías y trae el dinero y dice, aquí está el dinero. Y dice, ¿vendiste en eso la propiedad? Sí, tanto. De inmediato cayó muerto. Cayó muerto. La mujer llegó, creo que 3 horas después, dice en la palabra. 3 horas después llegó la mujer. A lo mejor ya andaba de compra, había agarrado parte del dinero que era de ella, porque nadie le estaba diciendo nada con respecto al dinero. Y simplemente le repreguntaron, ¿en cuánto vendiste la propiedad? ¿En tanto? Sí, seguro. Oye, por cuanto has mentido al Espíritu Santo, entonces, así como salió tu esposo, con los pies para adelante, vas a salir tú también. Yo creo que eso es muy delicado. Que nosotros, por eso que hemos considerado que esto de libertad financiera no era solamente de dinero, vamos a hablar de que los diezmos y las ofrendas y necesitamos para construir y cómo eso no es lo que nosotros queremos, es que nuestra actitud revele nuestra altitud espiritual. ¿Y qué estaba pasando aquí? Dice que había un hombre, se lo voy a leer, está en Hechos 5, había un hombre llamado Ananías y su esposa se llamaba Zafira, se puso de acuerdo con ella para vender un terreno, se pusieron de acuerdo, parece bonito, se pusieron de acuerdo, pero una cosa es que se pongan de acuerdo para hacer lo bueno y lo otro que se vuelvan cómplices
para hacer lo malo. Porque a veces, y en esto yo le comentaba un poco a Nelson, bueno, el equipo que hemos estado ahí conversando, ahora lo vamos a tener como un hábito con Víctor, Nelson, Daniele y Luis Alberto. Los miércoles nos vamos a estar reuniendo ahí para conversar algunas cosas bien, bien interesantes, y por eso es necesario que nuestras esposas sean bastante amigas entre sí, porque nos van a cuidar. ¿Y qué pasó aquí? Que ellos se volvieron cómplices. Y si ella hubiera sido una mujer sensata, que hubiera tenido a una buena amiga, yo no sé si para ese momento estaba Priscila por ahí, yo no sé, pero a lo mejor le hubiera podido decir, mira Priscila, ¿sabes que vendimos esto y resulta que mi esposo dijo una mentira y quiere que yo me involucre en eso, pero yo no quiero? No lo sé. A lo mejor se hubieran salvado. Por eso es necesario, pero después de esto sucedió, dice que hubo gran temor porque miren lo que sucede. Dice, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía, su esposa sabía que en realidad el precio cuál era, pero cuando le repreguntaron, ella no supo decir la verdad, no quiso decirlo. Entonces, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? ¿Por qué permitiste que Satanás entrara en tu corazón? Mentiste y trataste de engañar al Espíritu Santo. Vendiste el terreno, pero ¿por qué te quedaste con una parte del dinero? El terreno era tuyo. El terreno era tuyo, dice aquí en el versículo 4. Era tuyo antes de venderlo. Pudiste haber dispuesto el dinero a tu gusto. ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿Qué fue lo que te motivó? Como dicen los hondureños, a pantallar, hacer una pantalla de que yo soy generoso, mira cómo soy, qué bueno soy. Oye, ¿por qué hiciste eso? Si no quieres, no lo des, nadie te está obligando. Simplemente tienes la disposición de decir, oye, quiero darle algo a alguien, hazlo. Si no lo quieres hacer, tranquilo, no pasa nada, ese es tu dinero. Nadie va a estar al cabo de saber si lo dispones o no lo dispones. ¿Por qué se te ocurrió eso? Le mentiste a Dios y no a los hombres. Cuando Ananías escuchó esto, cayó muerto y todos los que supieron esto se asustaron mucho. Unos jóvenes vinieron y envolvieron su cuerpo y lo sacaron. Lo enterraron. Más o menos 3 horas después entró su esposa Zafira, quien no sabía lo que había pasado a su marido. Pedro le preguntó, dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? ¿Fue esta cantidad? O sea, todavía Pedro, a través de la gracia del Espíritu Santo, todavía le dio el derecho a pataleo. Le dio el derecho a rectificar. Dime, ¿cuánto recibieron por la venta del terreno? No lo dijo. ¿Fue esta cantidad? Zafira respondió, sí, esa fue la cantidad que recibimos por la venta del terreno. Pedro le preguntó, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu del Señor? Escucha, ¿puedes oír estos pasos? ¿Puedes oírlo? Los hombres que acaban de enterrar a tu esposo están a la puerta y ahora van a hacer lo mismo contigo de inmediato. De inmediato, Zafira cayó muerta y los jóvenes entraron al darse cuenta que estaba muerta. Y bueno, después ya el entierro, ¿verdad? Y a mí me da susto, me da temor y yo quiero ser transparente con ustedes. Transparente, completamente. Porque si bien es cierto, hoy no tenemos una figura, por decirlo de una forma, ¿verdad? Ahí, apostolar, que se vea, que se entrega, pero nosotros tenemos que ser transparentes unos con otros, porque el Espíritu Santo que mora en mí, mora en ti. Y si yo les miento a ustedes,
estamos mintiendo contra el Espíritu Santo. Así que seamos bien cuidadosos, mis hermanos. Y esa libertad financiera, lo que en realidad está procurando aquí es que nosotros tengamos una buena actitud para que nuestra altitud espiritual crezca. Y ese es el llamado de la libertad financiera. Ser honestos, procurar, servir, que nuestros bienes sean para la obra del Señor. Procurar no endeudarnos, porque cuando nos endeudamos nos convertimos en siervos del que le debemos. Procurar que nuestro tiempo sea entregado de una manera íntegra al Señor, esforzarnos para trabajar, no vivir en balde. Bueno, y cientos de enseñanzas que tristemente este seminario lo tenemos que siempre comprimir en cápsulas, pero esto es de 3 meses, por decir algo. Un seminario que puede durar 3 meses, pero en contexto, si obedecemos lo que sabemos, no necesitamos saber más. Si ya obedecemos con lo que sabemos, no necesitamos saber más. Así que me despido con todo mi cariño con ustedes y que el Señor los siga prosperando grandemente y que sigamos creciendo unos con otros. Gracias.